acercar a Juan Mayo, el director de la consultora Opinaya. Juan, ¿cómo andás? Encantado de conocerte personalmente. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿Bien? por suerte. Bueno. El otro día te vi, creo que estuviste con Paulo, ¿no? Hablando en la radio, te escuché en la radio, sí. No sabía si te había visto, te había escuchado. Hablaba sobre una última encuesta que ustedes trabajaron con respecto a Fernández, ¿no? Al presidente. ¿Ese fue el último trabajo que hicieron en Opinaya? Sí, en realidad lo que nosotros hacemos es medir de forma más o menos sistemática mensualmente y tenemos una serie de mediciones entre las cuales siempre evaluamos cómo la gente está evaluando, qué percepción tiene del gobierno en general, del presidente en particular, y del gobierno en sus distintas áreas, ¿no? Las áreas las principales preocupaciones, los principales temas que le preocupan a los argentinos. Antes que vayas al detalle de cómo les fue, que en realidad les está yendo bastante mal a los políticos argentinos, te quiero preguntar cómo se hacen las encuestas ahora. ¿Se hacen por redes? ¿Se hacen...? Porque ya el teléfono, casi que en los teléfonos en la casa nadie lo atiende o casi que no suena. Hay distintas metodologías, cada metodología tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo importante que tenemos nosotros desde nuestro lugar de investigadores es encontrar cuáles son las métricas y las formas de ajustar esa información más atinadas como para que representen al conjunto social. Nosotros desde Opinaya, nuestra especialidad desde el origen de la empresa es trabajar con encuestas por internet. Opinaya es una empresa que surge... que es la tendencia, ¿no? Claro. Es la tendencia de lo que ya se instaló y lo que va a seguir. Sí, Opinaya es una empresa que surge, es pionera en investigación online en Argentina y en Latinoamérica y tiene un panel de personas que responden encuestas de distintas temáticas a lo largo del año. Nosotros les vamos dando estímulos para que respondan. Y hoy responden de política, mañana responden de automóviles. ¿Cuál es la aplicación? ¿Entran por Instagram, entran por WhatsApp? ¿Por dónde sería? Tiene una página web propia, Opinaya. Ah, ok. Y los reclutamientos sí los hacemos a través de Instagram, Facebook, Google. Claro. Ahí tenemos publicidades y vamos captando a nuevos panelistas. ¿Y qué les dio la última encuesta? Yo hablaba del presidente, creo que hicieron una medición del presidente, ¿no? Sí, un poco la misma tendencia que viene dando los últimos meses desde las elecciones para acá. Es un gobierno que está en la confianza de la opinión pública, de la ciudadanía, bastante deteriorado, tiene una base de fieles, de un sector social y político, ideológico sobre todo, que lo sustenta. Que lo sigue apoyando, digamos. Lo sigue apoyando. ¿Qué porcentaje le estás pensando? Porque Cristina hablaban de un 20-25%. Hoy en día la imagen positiva, la opinión positiva del gobierno es un 24%. Claro. Pero incluso si ponemos un zoom en ese 24%, hay mucho de kirchnerista que apoya al gobierno por una cuestión de afinidad ideológica, sobre todo con el espacio más duro del kirchnerismo, que Cristina tiene a sus fieles muy sólidos, pero en el fondo de la cuestión tampoco les termina de cerrar un 100% el gobierno de Alberto Fernández. Entonces eso ubica al presidente en una extrema debilidad. Porque ahí el gobierno está dividido, ¿no? O sea, tenés una parte que sí, una parte que no. Déjame ver, preguntaron, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno nacional? Muy negativa, 30%. Negativa un 22%, ¿no? Un 22%. 22%, regular negativa un 12%, regular positiva un 12%. Positiva un 17% y muy positiva un 7%. Sí, estos son los números que vemos bastante bajos y lo que vemos también es la tendencia, que ahí se puede observar, una tendencia que vemos como mes a mes va perdiendo por goteo, punto a punto, el apoyo y la confianza. ¿Cuándo fue el muy positiva ahí que ponen ustedes con un 72%? Eso fue el inicio de la pandemia. Claro, ahí Fernández hizo las cosas bien, llamó al diálogo. O sea, juntó Kicillof, me acuerdo de Rodríguez Larreta, ¿te acordás? Había un momento en que se manejó muy bien. Bueno, ahí había dos cuestiones, ¿no? Inicio de pandemia, la sociedad con un temor muy grande a la incertidumbre, a lo incierto, y una necesidad de depositar la confianza entre sus dirigentes. Y ahí, en esa primera etapa, Alberto Fernández jugó un poco el papel que los votantes blandos, los votantes moderados que le dieron el apoyo en la elección versus Mauricio Macri, esperaban. Claro. Un consenso, hablar con la oposición, moderación. En la medida que el gobierno fue endureciendo su discurso, inclinándose más hacia el ala más dura del kirchnerismo, ese votante intermedio moderado que lo acompañó, le dio un voto en 2019, pero básicamente fue un voto también para
De prueba, ¿no? Sí, reemplazar un gobierno que había fracasado en el plano económico. Con un perfil parecido, o sea, votaban el perfil parecido al que había votado Macri en el anterior gobierno. Ese es un electorado pendular, que vota más en contra de que a favor de. ¿Qué porcentaje le das ahí, Juan, a ese electorado? Y fluctúa entre el 20 y el 15%. Es el que hace ganar una elección, ¿no? Claramente. Claro. Y parte de ese electorado le dio el voto Juntos por el Cambio en 2021, pero bueno, nuevamente, no es un voto a favor de, sino es un voto castigo a quien en ese momento está gobernando la Argentina. Estamos hablando con el director de la consultora Opinaya, Juan Mayo. Te hago esta pregunta. Este momento de Fernández, ahora con este acuerdo, sabíamos que Argentina sin este acuerdo no funcionaba. No se sabe todavía la posición y el silencio ya es estruendoso de Cristina, no se sabe qué está ocurriendo ahí. El Congreso, depende un poco, la opinión de ella es muy potente por la gente, por diputados y especialmente por senadores. ¿Podría llegar a darse como una suba de la imagen de Alberto Fernández con respecto a esta situación de si se firma este acuerdo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la gente está con necesidades más relacionadas con su microeconomía y con su economía doméstica que con mirar al futuro, digamos, de este país. Y creo que aquellos que, nuevamente vuelvo a los núcleos de apoyo y de rechazo del gobierno de Alberto Fernández. Hoy el apoyo del gobierno y el voto que obtuvo el oficialismo en 2021 es kirchnerismo duro, que paradójicamente es el segmento social que más se opone al acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ya tiene sus críticos, ya tiene sus electorados refractarios, y aquel que está de acuerdo con fijar un horizonte hacia el futuro con un acuerdo para el fondo, normalizar la economía, hoy todavía no le va a dar su apoyo al gobierno. Me pregunto, ¿qué opinás sobre alguien que, si bien es un economista, tiene un papel político también, que es Guzmán, ¿no? Es decir, que está tironeado por el kirchnerismo y está tironeado por el albertismo. ¿Qué opinión tiene la gente de Guzmán? ¿Cómo lo ves? Bueno, Guzmán, cuando nosotros evaluamos meses atrás a los dirigentes del gobierno, a los ministros, era uno de los ministros que tenía mejor imagen y que lograba trascender ese núcleo duro del kirchnerismo. ¿Cómo es un kirchnerista con buenos modales, una cosa así? Sí, es un poco también, es como lo básico que mucha parte de la opinión pública está pidiendo, ¿no? Mejores tratos, más allá de lo ideológico. Mejor trato, más diálogo. Sí. No tener un gobernante, un dirigente que te esté retando, que te esté gritando, que te esté cuestionando. Lo afectó mucho en su imagen aquel micrófono abierto cuando dijo Sarasa, ¿no? Ahí hago Sarasa. Eso para mí lo afectó un montón. Sí, bueno, igualmente el que escucha ese tipo de... El que está siguiendo el día a día de la política y las noticias es una parte muy pequeña. No, seguro, seguro. Entonces, en términos macro, no hubo gran No, por supuesto, coincido. Lo tenemos a Campolongo que te va a hacer una consulta. Maestro. Gracias. Antes de entrar, ustedes hubo una elección que fueron los que mejor acertaron. Yo no me acuerdo si fue la del 2015, ¿puede ser o me equivoco? No, fue en la ciudad muy bien en 2015 y en 2017. No estoy haciendo publicidad para ustedes. No, pero estás diciendo lo que ocurrió. Estoy diciendo lo que ocurrió porque me interesa. Le haría muchas preguntas. Mira, dos, rápidamente. Sí. Primero, por lo que pude ver en los cuadros, siguen todavía teniendo capturado, cautivo, el segmento juvenil. Está gran parte o sea, la tendencia es que crecen hacia los más jóvenes, pero no... Me refiero al kirchnerismo, porque es donde tienen imagen negativa más baja. Más baja. O sea, hay una tendencia que a menor edad, mejor valoración del gobierno, pero de todas maneras no es mayoritaria al interior del segmento la valoración positiva. Claro. La otra tiene que ver con algo que dijiste recién sobre el liderazgo, tema... que suena abstracto, pero no lo es. Reiteradamente en nuestro país se pide esto de la amabilidad, la empatía, como se dice ahora, etcétera, etcétera, de parte del máximo líder. Digo, después de Menem, tendría que... la cuestión de la Rúa pasaba por la seriedad, etcétera, etcétera. El problema, generalmente, es que son lapsos cortos, porque después vuelven a pedir, me refiero a la opinión pública,
rasgos, yo diría a veces lindantes con el autoritarismo. Es una opinión muy genérica, pero quiero escucharte a vos que seguís las encuestas. Bueno, esto tiene que ver... ¿O es equivocado lo mío? No, esto tiene que ver, digamos, una cosa es lo declarativo y otra cosa es que si uno analiza la historia de este país y los rasgos caudillescos de los líderes desde el origen de este país, es una constante. Sobre todo esa demanda de liderazgos más fuertes surgen cuando hay crisis y estamos en riesgo de anomia, como sucedió en el año 2001. Claro. Entonces ahí el emergente claro... Que se vayan todos. Claro, y la demanda posterior a ese vacío, ante el vacío, un liderazgo fuerte. Claro. Pero me parece que esa demanda... Que fue un poco, ahí restituyó el valor presidencial Néstor, ¿no? Al principio estuvo... Al principio sí, y tuvo durante varios años una aprobación que creo que ningún presidente de la democracia la tuvo. Una muy buena corte. Sí. Te hago esta pregunta que tiene que ver con lo que Carlos te preguntó hace un rato. Te preguntó, vos hablaste de los jóvenes que son los que más sostienen el sector kirchnerista. ¿En cuánto les afectó el fenómeno Milei a esa cantidad de jóvenes de un lado y de otro? Pero la pregunta es para el kirchnerismo, ¿no? Como recalcaba anteriormente, la tendencia del gobierno es a tener mayor valoración entre los jóvenes, pero no tiene el monopolio de la juventud. Y vemos que de 6, 5 años para acá están perdiendo la juventud, porque la juventud ya no recuerda, los nuevos jóvenes, los jóvenes que tienen hasta 25 años, no recuerda el 2001 y los años de éxito de Néstor Kirchner. Claro. Y hoy lo que aparece es un cuasi que se vayan todos nuevos, un descreimiento total en la clase política, en la dirigencia. La casta, ¿no? Sí, y hasta un descreimiento de que este país no tiene futuro como país. Entonces hay un discurso disruptivo. Bueno, leí una encuesta hace poquito que la gente cree que la economía que viene va a ser peor que la que está ahora. No hay confianza, ese es el gran problema. Porque no es un problema que atañe solo al gobierno, es un problema que atañe a toda la clase política y a la autopercepción de los argentinos, que los argentinos nos tenemos a nosotros mismos como sociedad. No hay confianza en que este país o que los problemas de este país tengan solución. Si uno profundiza entre quienes apoyan a la oposición, quienes ven, por ejemplo, que Horacio Rodríguez Larreta o un dirigente del radicalismo pueda gobernar el país a partir de 2023, cuando se le indaga si cree que va a ser fácil que ese gobernante resuelva los problemas del país, la mayoría responde que es difícil. Entonces estamos ante una Aparte situación... el argentino le echa la culpa, el político argentino le echa la culpa al gobierno anterior. El otro día yo hacía un comentario acá en el programa que Angela Merkel decía, no tenemos que decir eso, tenemos que ir con soluciones, porque ya sabemos cuáles son los problemas del país, por eso la gente nos elige para solucionarlos. Lo digo para un lado y para el otro de la grieta, ¿no? Eso es una constante y en realidad de ahí no hay un reconocimiento de los verdaderos problemas del país y cómo podemos, cada uno con su mirada y con su perspectiva, llegar a un consenso para solucionar. Y lo que sea bueno, tomarlo como política de Estado, ¿no? Acá se vuelve todo de nuevo, hacerse todo de nuevo, por más que sea una buena idea. Te hago la última pregunta. La oposición, ¿cómo la estás viendo? Bueno, como decía antes, el voto que le dio la ciudadanía a la oposición fue una forma de canalizar un hastío que tiene gran parte de la ciudadanía con la forma que nos está gobernando el gobierno actual. Pero no es un crédito o un cheque en blanco. Hoy, si nosotros tenemos que analizar las imágenes de la mayoría de los dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, salvo contadas excepciones, son más negativas que positivas. Hay un ala, el expresidente Macri tiene una muy mala imagen, similar a la de Cristina, y hay cierto crédito o cierta valoración positiva hacia dirigentes más moderados. A mí lo que me llama la atención en este país es que los tres políticos más importantes que tiene el presidente, Cristina y Macri, tienen una imagen negativa superior a la positiva, pero bastante superior. Muy superior. Muy superior la negativa a la positiva. Muy superior la negativa. Y eso habla un poco de que el clima social y el clima en relación y aparte cómo desgasta, dirigencia, cómo desgasta el tema, ¿no? Sí, es un clima de frustración y hasta de resignación. De acuerdo. Juan Mayo, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a vos. Muchas gracias. Tenemos un